Buenas tardes, hermanos. Comenzamos la Eucaristía puestos de pie y cantando. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos forjando en el mundo la esperada cultura del amor. Hombres nuevos que viven entregados a María, la Madre del Señor. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En esta hora difícil que está viviendo nuestra patria, nos reunimos para compartir la Eucaristía que vamos a ofrecer en primer lugar por todo el pueblo del Perú, especialmente por el eterno descanso de aquellos que han fallecido en las manifestaciones, también por sus familias. Ofrecemos también la misa por aquellos difuntos que han fallecido recientemente o que conmemoran el primer mes de su partida. Nuestra hermana Felicita Chang Sai Yon. También Sofía Belén Hernández Vergara con ocasión de su cumpleaños, y por el eterno descanso de Zenobia Jara Botello, Carmen Queirolo de Basigalupo, Margarita Espinosa Guamán, Raúl Emilio Rodríguez Prada, Ernestina Cancho Bajalqui, Teresa Garavito de Jiménez, Hildebrando Tomás Guerrero Arámbulo, Moisés López Sotomayor, Enrique Palomino, Máximo Beltrán García y Javier Bustamante Díaz. Por la salud de José Félix Ugaz, Maritza Cancho Espinosa, Gabriel Emanuel Hernández Vergara, Jimena Lucía Hernández Vergara, María Laura Richter y Félix Iván Arturo Rojas del Valle. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Cristina Palomino Beltrán, Julieta Hernández Vergara, Hilda García Herrera y Victoria Berta García Silva. Para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Pasa a los hombres, pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Pasa a los hombres, pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama el Señor.
te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios En las alturas y en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. porque tú, Solo eres santo, solo tú, Señor, tú solo. porque tú, Solo eres santo, solo tú, Señor, tú solo. solo Altísimo Jesucristo, tú solo Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Amén. Oremos. En este momento cada uno puede ofrecer la misa por sus propias intenciones y necesidades. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de los Proverbios. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. Aplica sus manos para hilar y con sus dedos elabora el tejido. Abre sus manos al necesitado y extiende sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cántenle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa.
Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitan que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando diga la gente, qué paz, qué seguridad, entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como los dolores del parto a la que estén cinta, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, como no viven a oscuras, no los sorprenderá ese día como a un ladrón, porque todos son hijos de la luz e hijos del día, no lo son de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Desde en tu corazón y en tus labios y te ayude a proclamar con dignidad y competencia a su santo evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grandes, maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios omnipotente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió:
Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A la luz de esta parábola de los talentos, creo que sería irresponsable y desencarnado de mi parte no decir alguna palabra sobre la situación terrible que está viviendo nuestro país. Mi familia, mis hermanos me dicen, no te metas a hablar de política. Y efectivamente no es algo que me agrade, y si lo hago es con temor y temblor, pidiéndole al Espíritu que me dé prudencia. No solamente porque seguramente entre ustedes, los que me escuchan, hay opiniones totalmente divididas y polarizadas sobre la situación política y la vacancia presidencial, sino porque las mismas circunstancias que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo, es sumamente compleja y no es fácil de entender. Al principio de esta semana, yo pensaba que estas protestas no iban a durar mucho tiempo, que se trataba en realidad de un grupo pequeño de manifestantes convocado o incluso financiado por intereses políticos, ideológicos, o quizás por una actitud revanchista de algunos grupos políticos que sentían que estaban perdiendo protagonismo y que les estaba siendo arrebatado el poder que han venido estratégicamente copando en los últimos años, tanto en las esferas del gobierno como de la justicia e incluso de los medios de comunicación. Pero con el paso de los días voy tomando conciencia de que, aunque esto que he dicho no es falso, en el fondo se trata de un problema bastante más profundo. Es el estallido de la insatisfacción de una generación juvenil que está harta de la corrupción, que es como un cáncer, como un mal endémico que ha existido desde siempre en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Un país en el que el presidente que decía que iba a combatir la corrupción terminó envuelto también en ella. Una juventud que no se siente representada por la clase política, de una gran mediocridad intelectual, pero muy hábil para negociar bajo la mesa, movidas por intereses mezquinos y componendas. Una juventud lamentablemente muy manipulada por los medios de comunicación y las redes sociales, que van poco a poco formando la mente, modelando la opinión. Jóvenes que a veces tienen una actitud muy poco crítica. En parte, este ir a las marchas se convierte en una moda. Hace poco me contaba un familiar que uno de sus hijos que participó de estas protestas, cuando el papá le preguntó ¿por qué vas?,
Él le respondió: porque todos están yendo. Obviamente existe una relación entre lo que está pasando aquí en el Perú con lo que ha sucedido en Chile, en Colombia, en el mismo Estados Unidos. Y no se trata solamente de un contagio social, sino también de poderes ocultos que organizan y financian este tipo de manifestaciones, especialmente en sus expresiones más violentas, y que responden a intereses oscuros. No podemos ser ingenuos, queridos hermanos. Pero volviendo a la situación del Perú, la gran pregunta que podemos hacernos es: ¿qué es lo que están buscando estos jóvenes? ¿Qué es lo que anhelan? ¿Cuál es la propuesta, la alternativa que ellos proponen? Y no solamente es que caiga Merino o que cambie el Congreso. Quieren un cambio radical en la manera de vivir la política, en el manejo de la función pública, pero lamentablemente no tienen claro en qué consiste ese cambio. ¿Cuál es el Perú que quieren construir? ¿Cuáles son los valores morales y políticos sobre los cuales quieren fundar esta nación de cara a los próximos 100 años, ahora que vamos a celebrar el bicentenario? Por lo menos en las protestas multitudinarias de mayo de 1968 existía una propuesta ideológica con la cual podemos no estar de acuerdo, de corte marxista, freudiana, pero había en estos jóvenes un ideal de transformación social que movía a los estudiantes y a los obreros a manifestarse. Hoy los jóvenes protestan, pero me atrevo a decir que la mayoría no sabe bien para qué protestan. Y esto es un enorme peligro, porque estamos a un paso de caer en el precipicio de la anarquía, del caos, del cambio por el cambio, en medio de una terrible pandemia que va a rebrotar sin duda con estas manifestaciones callejeras y de una crisis económica sin precedentes. Y este panorama es caldo de cultivo para muchos peligros. En primer lugar, el peligro del totalitarismo, de un golpe de Estado que destruya la democracia, o para que se aprovechen también algunos partidos políticos, sobre todo de sesgo de izquierda, que pretenden destruir la economía de mercado que ha permitido que el Perú progrese en los últimos años, o para que surjan políticos oportunistas cuyo liderazgo no tiene ninguna consistencia que los respalde. Volviendo a la parábola de los talentos, yo creo que es una oportunidad para hacer un examen de conciencia y preguntarnos: ¿no será que hemos enterrado nuestros talentos? ¿Que hemos sido cómodos y burgueses, viviendo de manera frívola y perezosa, disfrutando de lo que otros trabajaron para nosotros? O quizás sí hemos usado esos talentos con ingenio y astucia, pero no para servir a los demás, sino para nuestro propio provecho egoísta, siendo codiciosos e indiferentes ante el sufrimiento de los demás, no teniendo conciencia de la necesidad de hacer una verdadera inversión social en nuestro país. O quizás cuántas personas
capaces y correctas, con talento para ejercer un liderazgo político, han preferido no hacerlo, quizás para evitar riesgos o problemas. Y creo que quizá lo más grave es que tampoco hemos sabido reconocer los talentos y las inquietudes de los más jóvenes. Tenemos que reconocer, y yo soy el primero que lo confieso, que hay como una desconexión entre nuestra generación y la generación juvenil, podríamos decir. A veces incluso una minusvaloración de la juventud, que piensa de manera muy distinta a nosotros y que tiene una manera de aproximarse a la realidad muy diferente y que no hemos sabido comprender. Es paradójico, pero es probable que muchos de sus hijos, que seguramente han estudiado en colegios católicos o incluso que pertenecen a algún movimiento católico, sean los que hayan salido a las calles también a protestar. Y si ustedes me preguntan, Padre, pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos nosotros hacer? Honestamente, yo no lo sé. Creo que estamos asistiendo a un cambio cultural, al fin de la destrucción de la civilización occidental, a un cambio de paradigmas culturales y a la construcción de este supuesto y misterioso nuevo orden mundial. Ojalá me equivoque, pero temo que el Perú y el mundo, lejos de estar evolucionando, están involucionando. Y ojalá la cura no sea peor que la enfermedad. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? En primer lugar, ser personas reflexivas, no personas impulsivas. Si queremos tener opinión, acudamos a fuentes confiables. Estudiemos más, estudiemos la historia, conozcamos la enseñanza social de la Iglesia. Tiene mucho que enseñarnos y que iluminarnos. Y sobre todo, no perdamos la esperanza. El Señor nunca nos abandona. Oremos mucho por el Perú, oremos también por todas las personas que han fallecido, además de los miles de compatriotas que han muerto por la pandemia. Ahora se suman otros compatriotas que han fallecido por la violencia. A todos ellos les expresamos nuestra oración y nuestra cercanía. Y cada uno de ustedes, de acuerdo a su conciencia, pregúntese: ¿tengo la valentía de arriesgarme, de poner esos talentos, muchos o pocos, que Dios me ha dado, al servicio de Dios, del reino de Dios y del bien común? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con confianza en el Señor, en medio de nuestras dificultades, presentemos nuestras súplicas. Oremos al Señor por todos los pastores que guían a la Iglesia, especialmente los obispos del Perú, para que con prudencia y sabiduría promuevan la comunión de todos los católicos. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestra patria y por todas las autoridades que nos gobiernan, para que a través del diálogo y el respeto a la ley podamos superar este momento de crisis y trabajar por el desarrollo de nuestro pueblo. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Hoy que celebramos la Jornada Mundial de los Pobres convocada por el Papa Francisco, pidamos por todos los proyectos solidarios de nuestra parroquia, especialmente por los frutos del bingo y la caja del amor. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que pertenecemos a esta comunidad parroquial, para que al volver a participar de manera presencial de la Eucaristía, sepamos respetar los protocolos y cuidarnos unos a otros. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Un momentito de silencio, cada uno puede presentar sus propias intenciones. Acoge, Padre rico en misericordia, las súplicas que hoy te presentamos. Protege a tu pueblo peruano y ayúdanos a desplegar nuestros talentos al servicio de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a poner las intenciones de esta Eucaristía aquí debajo del corporal, donde se ofrece el sacrificio. El eterno descanso de Felicita Chang, Sofía Hernández, Zenobia Jara, Carmen Queirolo, Margarita Espinosa, Raúl Rodríguez, Ernestina Cancho, Teresa Garavito, Hildebrando Guerrero, Moisés López, Enrique Palomino, Máximo Beltrán y Javier Bustamante. La salud de nuestros hermanos enfermos, Maritza Cancho, Gabriel Hernández, Jimena Hernández, María Laura Richter, José Félix Ugaz, Félix Iván Rojas. Y por el cumpleaños de Cristina Palomino, Julieta Hernández, Hilda García y Victoria García. Este pan y vino, Señor, se transformará. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. En nuestro Recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Gracias al Él será para sol y a nosotros la pan de vida. en el altar nuestra oblación. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo. Santo es el Señor, santo, 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 Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos por quienes te ofrecemos este santo sacrificio, de las víctimas de la violencia y de la pandemia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en el amor de Dios que no abandona nunca a sus hijos, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele a nuestra patria la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado pueden darse fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Juntos en sus hogares, oren la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Algunos anuncios importantes, queridos hermanos. En primer lugar, agradecer a todas las personas que colaboraron el día de ayer con nuestro bingo solidario.
pudimos alcanzar la meta de alimentar a 10.000, dar 10.000 almuerzos, de manera que muchas gracias a todos por su generosidad. Ahora que se acerca la Navidad, vamos a continuar viviendo la solidaridad con nuestra campaña navideña de la Caja del Amor. La meta es poder distribuir 1.000 cajas a 1.000 familias necesitadas, sobre todo de Manchay y de Pamplona Alta. Pueden adquirir las cajas a partir del día lunes en la parroquia. Mayor información también en el Facebook. Recuerden también que el 28 de noviembre vamos a ofrecer la clase de cocina navideña a cargo de Frances Crucillat. Con esos fondos vamos a poder seguir ayudando, sobre todo con las bolsas de víveres, a las familias pobres de nuestra parroquia en Matazango. Este lunes a las 8 de la noche tenemos una charla muy interesante, dada la coyuntura que estamos viviendo, a cargo de nuestro hermano Fernando Vidal, sobre el tema la participación de los católicos en la política a la luz de la enseñanza social de la Iglesia. No se la pierdan, el mañana lunes a las 8 de la noche. Y por último, como hemos informado esta semana, vamos a abrir el templo por las mañanas para visitar al Señor, y tendremos también exposición del Santísimo y confesiones en los horarios que aparecen en su pantalla, los lunes y viernes. Seamos cuidadosos con cumplir los protocolos y prepararnos así para la participación presencial de la Eucaristía a partir del día lunes 23 de noviembre. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de darles la bendición, me había olvidado que hay un grupo de personas que me han pedido que hoy recemos un rosario por el Perú, por la paz y la reconciliación en el Perú, de manera que inmediatamente después de la misa 6, más o menos 6:45, 6:50, vamos a tener este rosario aquí en la iglesia, transmitido por el Facebook, para que oremos todos por nuestra patria. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y Brille para ellos la luz perpetua. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María Inmaculada, Madre de mi esperanza, tu fiat permitió que en el mundo se encarne Dios. De tu seno nació, con nosotros se quedó. Por eso en ti ponemos toda nuestra confianza. Madre, guíanos por la reconciliación. Madre, eres fortaleza de mi corazón. Nunca me abandones en la duda y el temor. Con valor, con verdad, con firmeza, con amor. Como tú digo yo, fía, dale, Señor.